En este decálogo validaremos las ventajas que existen en el régimen simple de tributación para que usted tome una decisión confiable, determine y decida si le conviene más quedarse en el régimen simple, pasarse al ordinario o viceversa. Acompáñame. Primero, beneficios para fiscales. Existe el decreto 2201 de 2016, el cual fue ratificado en febrero de 2023, mediante el cual se expresa que las personas jurídicas responsables de renta, es decir, las que pertenecen al régimen ordinario, pueden tomarse un descuento en sus nóminas, no pagando la salud de sus empleados, ni los aportes al ICBF, ni los del SENA. Esto representa alrededor de un 13.5% de sus nóminas, la de todos los empleados que devengan individualmente menos de 10 salarios mínimos, condición cumplida en el régimen ordinario. A cambio de eso, la misma norma exige que la empresa haga un aporte adicional a manera de autorretención especial de impuesto de renta, equivalente a un porcentaje de acuerdo a su actividad económica. En el régimen simple de tributación no se es del régimen ordinario, no se es responsable de renta. Por consiguiente, no se hace autorretención. Además, el artículo 911 también lo determina. Al régimen simple de tributación no se le hacen retenciones, no practica autorretenciones. Por consiguiente, allí uno en la primera lógica diría entonces, no podría tomarme beneficios. La norma textualmente dice, el RST sí puede optar por los beneficios establecidos en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, que justamente son los que estamos hablando. Es decir, que sí se pueden tomar los beneficios del no pago de salud, ni aportes a ICBF, ni aportes al SENA. Por lo tanto, aquí hay un ahorro importante y sí, lo pueden seguir haciendo. Segundo, mejoramiento del flujo de caja. Cuando a mí no me hacen retenciones y yo tampoco practico retenciones, mi flujo de caja va a mejorar. Se los explico con un ejemplo, el de los médicos. Cuando ellos cumplen con todo esto que estamos hablando, acá sobre todo con el tema del criterio empresarial o la vinculación empresarial o comercial, ellos van a decir, por ejemplo, mira, a mí me practicaron una retención del 10% o quizás mucho más, pero a cambio de eso yo vi mi flujo de caja mejorado. Aquí hay una recomendación importante. Ojalá en la medida de lo posible las personas naturales o jurídicas que están en el régimen simple de tributación tomen esas retenciones que no les están practicando y ese dinero lo guarden. ¿Para qué? Para que al momento de ir a pagar el anticipo bimestral del formato 2593 tengan ese dinero separado y puedan cumplir con su obligación sustancial, que es el pago justamente de esos anticipos. Estas personas que están en el RST, a pesar de que tengan empleados, no requieren enviar nómina electrónica. Y esto es lógico, porque en el RST se paga sobre los ingresos totales. Ahí hay una ventaja también importantísima a la hora de evitar padecimientos. Lo digo porque, por ejemplo, ahora en enero, si mi memoria no me falla, se vencía como el 15 el envío de esa nómina electrónica. Y muchas personas, me consta, estaban corriendo a última hora para poder cumplir con ese último plazo del año y poder mandar esa nómina electrónica a tiempo. Por eso, en el RST no se tiene esa dificultad. Tercero, nómina electrónica y soporte electrónico. Ya se los mencioné entonces, esta en el régimen simple de tributación no es obligatoria. Cuarto, documento soporte electrónico. El documento soporte para la nómina electrónica
lo que hace es servir de soporte para costos y deducciones. Pero si yo estoy en el RST, ¿para qué costos y deducciones? Por consiguiente, tampoco es obligatorio. Quinto, anticipo del pago bimestral. Otro punto importante es que aquí el anticipo bimestral que se hace donde se paga todo lo que tenga que ver con los impuestos allí consolidados en este anticipo 2593 no genera sanción, genera solamente intereses de mora. Entonces allí hay otra ventaja tributaria que también me parece bastante importante y bastante clara al momento de tomar una decisión. Sexto, no hay intereses presuntos. El artículo 35 del Estatuto Tributario es claro y dice, los responsables de renta no somos nosotros, los contribuyentes de impuesto de renta no somos nosotros. Entonces, cuando se pertenece al RST, no hay aplicación de los dichosos intereses presuntivos. Séptimo, no hay renta por comparación patrimonial. Ojo aquí, una cosa es la renta por comparación patrimonial y otra muy distinta, la justificación por el crecimiento patrimonial. Lo normal es que usted crezca su patrimonio de acuerdo a los ingresos y la utilidad que percibe en el año inmediatamente anterior. Es decir, si yo tengo un patrimonio de 1.000 millones de pesos y al año pasado me gané 500, pues mi patrimonio debía estar creciendo a lo sumo de 400, 450, una cosa así. Pero si yo crezco y mi patrimonio de 1.000 a 5.000 y solamente estoy declarando en el RST esos 1.000 millones, obviamente es una situación bastante sospechosa. De pronto, desde el punto de vista tributario, no va a tener una renta por comparación de patrimonios, pero sí va a tener una situación fiscal delicada, porque usted va difícilmente a justificar de dónde se incrementó su patrimonio. De esa manera, y recordemos que una de las justificaciones podrían ser los avalúos, esos avalúos que se hagan a los bienes. Esa podría ser una, pero en el RST la comparación patrimonial no genera renta. Esa es la situación que quiero explicarles de forma más clara acá y que les quede nítida la información con respecto a ese crecimiento patrimonial, esa comparación patrimonial y esa justificación en sus informes. Octavo, una sola declaración para múltiples impuestos. En una sola declaración se presentan múltiples impuestos, lo cual es una ventaja bien importante de cara a ese profesional que está allá sentado día y noche liquidando impuestos, tratando de cumplir no solamente con la extensa y compleja normatividad tributaria de Colombia, sino que además, si es una persona con sentido de pertenencia, está tratando en la medida de lo posible de ahorrarte en trámites innecesarios. Creo que para ellos también es bueno estar en el RST porque la carga laboral también disminuye y evita presentar una cantidad de declaraciones adicionales. En un solo formato se puede hacer. Quiero hacer énfasis en una cosa, mucho cuidado. Si no se han enfrentado al diligenciamiento del formulario 2593 o el 260, allí hay una serie tecnológica diferente, unas pantallas y unos asesores totalmente distintos a los tradicionales. Esto ya es un tema generacional. No operan lo mismo contadores y auxiliares de cierta edad a los actuales. Para los tradicionales, ustedes entran al portal de la DIAN y en cada renglón escriben un valor y continúan, ¿cierto? En el RST ya no funciona igual. Les recomiendo que antes de hacer el ejercicio se familiaricen con la herramienta. Al ser más adultos y con supuestamente mucha experiencia, creen que es muy sencillo. Y no es tan sencillo. El diligenciamiento del 2593 o el 260, créanme que es más complicado de lo que ustedes creen saber. Noveno, grupo no responsable de IVA. Aquí ya estamos hablando de NIF.
Cuando se tiene una persona natural en el régimen simple de tributación, hay que hablar con ellos y explicarles muy bien las ventajas que hay acá. Si ellos están en el grupo 1 y o ejercen varias actividades de este grupo, no van a ser responsables de IVA. Les explico, el grupo 1 está conformado por tiendas, minimercados, micromercados y peluquerías. Esos negocios tienen la oportunidad, sin importar el monto de sus ingresos, no generar IVA. Está establecido en la norma, para que lo tengamos en cuenta. Leamos NIF. Y por último, 10º, realización del ingreso. En el artículo 27 del Estatuto Tributario se nos habla de la realización del ingreso para las personas que no están obligadas a llevar contabilidad. ¿Esto qué significa? Que si usted no está obligado a llevar contabilidad, remítase al artículo 27 para que valide qué ingreso va a incluir en el formulario 2593. Aquí la norma dice, como usted no está obligado a llevar contabilidad, por favor, declare los ingresos de acuerdo al pago que ha recibido, mas no a la factura que usted ha emitido. Es decir, que en este primer caso, a pesar de que haya enviado miles de facturas, va a mirar únicamente las que realmente le pagaron dentro del año. Ese es el ingreso fiscal del año. Ahora, ¿qué pasa con los que están obligados a llevar contabilidad? Ellos tendrán que ceñirse al artículo 28 del Estatuto Tributario. El cual menciona literalmente que las personas jurídicas y naturales que están obligadas a llevar contabilidad tienen que llevar toda la información en los formularios 2593 y 260. Tendrán que llevar entonces toda la contabilización y causación de ese ingreso sin importar si les pagaron o no les pagaron toda la facturación. Con esto entonces terminamos este importante decálogo. Ya saben, me pueden contactar para más información en contabilidad.an18@gmail.com.